Charlamos ahora con Lorenzo y Pedro. Son los más veteranos de la patrulla Oso. Ellos nacieron y crecieron en estos valles y siempre han convivido con la cultura del oso. Hoy, desde su trabajo, contribuyen a protegerlo. Lorenzo y Pedro, vosotros que sois de esta tierra, desde que erais unos niños, siempre oísteis hablar del oso. Sí, aquí como nunca llegó a extinguirse, había pocos, pero había alguno, pues hombre, es un animal que hubo más o menos, pero siempre hubo. Es una pregunta obligada. Dicen que sois los que más veces veis al oso. ¿Cuántas veces veis al oso o os encontráis con el oso en vuestro trabajo durante el año? Pues hombre, depende de los años, porque hay años que se ven más fácil y otros años pues es más difícil porque salen menos a los claros, están más tapados en el bosque y tal, pero yo calculo, no sé, ¿qué? 30 o 40 veces a... Más. Hay meses que en el mes, casi todos los días. Sí, después claro, hay meses que casi no ves ninguno porque están metidos en el bosque o por el invierno que están la mayoría invernando y los otros pues están muy quietos y se mueven poco. Depende de la época. ¿Y vuestro trabajo diario? ¿Qué es lo que hacéis? O sea, ese seguimiento del oso, porque os pateáis todos los montes y seguís su rastro. Sí, lo mismo que haya camino, que esté lloviendo, que esté nevando, lo tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que hacéis? Pues seguir los rastros del oso, a coger excrementos, bueno, cogerlos no, apuntar donde los vemos y hacer cosas así de los seguimiento del oso. Y ese seguimiento luego lo pasáis uniforme, una ficha. Sí, nosotros cualquier indicio que vemos o si una observación directa que veamos, hacemos la ficha correspondiente. Aparte de eso, los ICAs, que son índices kilométricos de abundancia, son otras fichas que hay que hacerlas de otra manera. O sea, nosotros todo lo que vemos en el monte queda reflejado de una manera u otra. A través de ese rastreo que hacéis, llegáis a saber incluso la alimentación que han tenido los osos. ¿Qué es lo que comen? Arándanos, escaramujos... Depende de la época. Claro, según la época. Moras, bellota, castañas, las tienen, sí, los que están en la zona de castañas. Y hierba, por la primera hierba. Y carnívoro también, si coge algún bicho también, por ahí algún animal, también lo come. Y de tantas veces, como habéis visto al oso en el monte, ¿alguna vez lo habéis visto de cerca? ¿Os ha mirado la cara? Sí, varias veces. Y bastante cerca algunas veces. Más de lo que pensamos nosotros. ¿Qué hace un oso cuando se encuentra un paisano o una paisana en medio del monte o en un camino? Suele normalmente marchar, además bastante rápido. Y muchas veces no llegamos a verlo y vaya, no llegamos a verlo. A ver, tú lo ves correr ya a una distancia, digamos, de varios metros, pero claro, él ya estuvo más cerca que tú no lo llegaste a ver. O sea, tú ya lo ves cuando ya se va, pero seguramente que estuvimos más cerca de él y nosotros no nos dimos cuenta del sí, porque claro, tiene mejores sentidos que nosotros. En tu caso, Lorenzo, nos enteramos todos, porque se convirtió en noticia. En una ocasión tuviste al oso delante y tú mismo le decías, lárgate de aquí, lárgate de aquí. Sí, estando de caza, estaba sentado en la espera y llegó a 7 pasos, me parece que había de distancia. Y lo tuve que asustar para que no siguiera, porque si no pasaba por encima de mí. ¿Y vosotros qué sentís? Al margen de que es vuestro trabajo, pero... ¿sois conscientes que estáis defendiendo un patrimonio que no es de los valles de la Ciana ni del Alto Sil? Es un patrimonio de todos los españoles. ¿Sois conscientes? ¿Eso qué os sugiere a vosotros? Pues alegría de que sabes que estás defendiendo un animal que cuando yo empecé, si veías un excremento ya te dabas por dichoso. Y ahora ya ves los animales por ahí, ves varias veces, pero al principio, yo el primer año no vi ninguno. Hombre, pues muy importante que trabajamos en lo que nos gusta, ¿eh? Que todo el mundo no puede decir eso. Es importante trabajar en lo que te gusta. Pues, hombre, a nosotros yo creo que nos gusta. Sí, hombre, si no te gustara no estábamos aquí, supongo. Lorenzo, tú eres el más veterano de la patrulla Oso de Alto Sil. ¿Tú llegaste a conocer cazadores de osos en esta zona? Sí, mi familia era cazadora de osos. Curioso, mi abuelo. ¿no? Lo tuyo ha sido una reconversión, entonces. Sí. ¿Y qué recuerdas de eso? Hombre, yo recuerdo que siempre decían que de aquella el oso, que era una forma de subsistencia, de que lo comían. Es que lo mataban para comer, no es que lo mataban por matarlo. Y claro, mi abuelo tenía 14 hijos y de algo tenía que
que mantenerlos. Él era minero, pero los hijos ninguno, eran no siendo mi padre. Mi padre sí, pero los otros eran todos ganaderos, andaban con el ganado y claro, eran muy pequeños. Y veían un oso, iban a por él, lo mataban y después lo comían. Y encima tenían que no lo había congeladores ni había nada como ahora, tenían casi que comerlo. También lo hacían en cecina, en chorizo, o ir a donde hubiera Ponferrada, solían ir a por hielo, para meterle el hielo para que no se perdiera. No deja de ser toda una paradoja, ¿no? El que tú hoy seas el que defiendes la existencia del oso y desciendes de una familia que cazaban osos. Sí, sí, mi abuelo sí. No, y mi padre también, alguno tiene cazado. Y hablando de la hibernación, que es una de las estampas que estamos todos muy familiarizadas con ella, ¿sabéis dónde están las oseras, dónde hibernan? ¿Les habéis seguido hasta allí alguna vez? Las oseras sí, tenemos, sabemos de varias. No las usan todos los años, pero bueno, algunas las repiten. Y sobre todo las osas que paren en la osera, y esas, buscándolas, al final acabas encontrando alguna sin meterte allí a cierta distancia, a ver, mirando de una ladera a la otra. Al final acabas encontrándolas. Pocas, pero bueno, de vez en cuando vamos viendo alguna, porque están en unos sitios bastante escarpados, muy tapados de vegetación. A ver, ellas se meten a parir en un sitio que ellas consideran seguro para las crías, para cuando salgan, porque si no va a venir un macho y se las va a matar. A todos nos sigue sorprendiendo mucho, ¿no? Lo de ese infanticidio que hace el oso cuando cuando mata a las crías. Pues es así, lo hacen los leones en África también. Y hay varias especies que lo hacen, hombre. La osa sale con las crías y el macho, después, bueno, dicen que si el macho puede reconocer las crías, que sean de él, no lo sé, yo eso tengo mis dudas. Pero lo que sí está claro, una osa con crías pequeñas, como un macho aparezca, va a intentar matárselas para que a los pocos días la hembra vuelva a entrar en celo y él copular con la hembra y al año siguiente que sean hijos de él. Eso sí lo hacen. Vale. Lo otro de que si pueden ser hijos de él o del otro y que los puede reconocer, eso es bastante difícil de saberlo porque aquí los osos no están ni con chip, ni con collar GPS, ni nada, de nada, como dice mucha gente. No, es que los tenéis con chip, sabéis dónde están todos. No, de eso nada. Los colmenares forman parte del paisaje de estas montañas. Sus construcciones tradicionales, que por aquí los llaman cortines, se construyeron en el pasado precisamente para defenderse de los osos. Noé, un apicultor de la zona, nos contará de qué manera se construyen y se protegen las colmenas precisamente de una especie protegida. Noé, nos han dicho que tú eres uno de los apicultores más veteranos de la zona y además te viene de familia. Bueno, sí, efectivamente. Mis padres, incluso mi abuelo, ya tenían colmenas, tenían truébanos en aquella época, no había las colmenas modernas que hay ahora. Los troncos, ¿no? Los troncos vacíos por dentro y allí las abejas ya hacían la miel. O sea que tú te acuerdas cuando al oso nos defendíamos de él con las cortinas, ¿no? ¿Cómo las llamabais? Sí, yo he conocido cortines con bastante población de colmenas y ahora mismo hay cortines que aún están o sea, que los aprovechan todavía, ¿sabes? Con pastores, pero... Tú eres de las avechinas de Tardicuende, que eso es el dialecto de la zona. Las avechinas es porque en nuestra lengua, la lengua de aquí, el pachuezo, la abeja es la avechina, ¿no? Entonces las avechinas y Tardicuende, que es el paraje donde están las colmenas. Por lo que veo, los apicultores de la zona estáis bien marcados y tú lo llevas hasta en un tatuaje en la pierna. Pero eso es por otra cosa. Bueno, el oso es un animal, es que mi hija mayor se llama Úrsula, Úrsula es pequeña osita, entonces bueno, por eso la llevo un poco ahí. Muy bien. En homenaje. El otro la llevo una paloma que es de la otra hija, de Olivia, que si no se va a enfadar. Muy bien. Oye, Noé, el motivo por el que hemos quedado contigo aquí, no es tu colmenar. No, pero... ¿Dónde lo tienes? Yo lo tengo en Matalavilla, nosotros tenemos el colmenar en Matalavilla. Pero es muy semblante lo que tenemos nosotros aquí en Matalavilla a lo que hay aquí en este colmenar. Lo que estamos viendo, lo que me acabas de enseñar, es un ejemplo que estáis siguiendo muchos apicultores. Con estas cercas, con estos pastores eléctricos, el oso no entra ya. Digamos, nosotros, en nuestro caso particular, sí. En nuestro caso particular, sí. Te comentaba que nosotros hace años, cuando empezó el oso a repuntar, digamos, la población, teníamos ya colmenas y la verdad es que llegó un momento en que nos aburrió porque una osa se encaprichó con nuestro colmenar y entraba un día sí y otro también. En aquella época la Fundación Oso Pardo
ponía pastores para intentar impedir que entrase el oso, pero no, vamos, no los ponían ni los poníamos, porque nosotros los apicultores estábamos con ellos, pero no los poníamos así, mucho menos. Poníamos unos hilos y se ve que aquello no era suficiente. Y este pastor eléctrico que circunda todo el colmenar, supongo que tendrá un gasto. Sí, pero es por lo que te decía antes también, que nosotros reemprendimos la actividad un poco porque la Junta de Castilla y León parece que se empezó a sensibilizar un poco más con los apicultores. Entonces, primero nos cedían unos pastores eléctricos ellos, y luego el año pasado empezaron a convocar unas subvenciones donde ellos te dan una parte del dinero que supone el instalar el pastor. Es curioso, pero en algunos casos, como el que estamos viendo, hay a veces hasta un doble tendido eléctrico. Sí, es que tanto Ignacio como nosotros, y yo creo que casi todos los apicultores de la zona ya, comprobamos que con un tendido solo, de hecho a nosotros cuando aún teníamos solo un tendido, una vez pretendió entrar, no solo por arriba. El oso es un animal muy listo, no solo intentó entrar por arriba, sino que escarbaba por debajo para intentar meterse por debajo. Entonces, a raíz de eso pusimos otra línea como a medio metro para que ya sufriese un impacto ahí y ya le echase para atrás, ¿no? ¿Cómo veis o cómo lleváis los apicultores de estos valles el convivir con el oso, preservar esa especie y vosotros seguir atendiendo las colmenas y elaborando miel? Como te decía, no es al 100% garantía, pero yo creo que la apicultura hoy en día nosotros empezamos a tener más problemas ya que las pérdidas que nos puede ocasionar el oso. Hablamos de enfermedades como la varroa, hablamos de la velutina, de la avispa asiática. Hay garras más peligrosas. Exacto, yo creo que aquí afortunadamente la avispa aún no nos ha llegado por la altitud. La varroa sí es algo contra lo que hay que pelear. Entonces el oso, yo creo que deberíamos intentar darle la vuelta a la tortilla y aprovechar que la zona donde estamos tenemos osos porque vivimos donde vivimos. La floración que tenemos y la calidad de la miel que tenemos aquí, claro, no la pueden tener en Castilla o en otros sitios. Entonces, digamos que el peaje que tenemos que pagar es pues que de vez en cuando el oso nos intente quitar un poco de la miel que las abejas trabajan, que al final las que en realidad hacen todo el trabajo son las abejas. ¿Queda claro que el oso y el apicultor pueden convivir juntos en el mismo escenario? Tenemos que vivir. Tenemos que vivir. O sea, el oso lleva estando aquí de siempre y los apicultores digamos que también. Lo que pasa es que ahora la población ha aumentado, entonces pues también es verdad que hay menos ganado por el monte, los osos digamos que campan más a sus anchas, no hay tanto movimiento en la montaña como había antes, de perros, de ganado. Entonces el oso se atreve un poco más, yo creo, a llegar a las poblaciones de lo que antes se atrevía, ¿no? Pero hay que convivir, hay que convivir. ¿Cómo se llama tu miel? Las avechinas de Tardicuelli. Seguimos el rastro del oso, esta vez con Ignacio y Óscar. Ellos son los más jóvenes de la patrulla. Su trabajo diario les apasiona. Y el oso ya forma parte de su vida, pues empeñan muchas horas y largos recorridos siguiendo sus huellas. Nacho y Óscar, ¿dónde estamos ahora? Estamos en la zona de Agusteril, dentro del valle de Valdeprado. El hecho de que nos encontremos una construcción de arquitectura popular claramente vinculada a los osos, nos dice que estamos en territorio de osos. Sí, es un territorio de osos que los hay ahora actualmente y también los hubo en la antigüedad, que fue casi donde quedaron recluidos cuando quedó tan poco oso, precisamente, esta es una de las zonas. ¿Era importante la miel o era mucho miedo al oso para que los abuelos de tus abuelos construyeran cortinos como ese? Hombre, la miel para la gente, para los habitantes de los pueblos del alrededor, creo que era importante, porque era un medio a mayores de los que podían tener de alimento. Entonces los protegían bastante bien, como podemos ver aquí detrás, con paredes muy altas y los recubrían todos con cobijas o chábanas por arriba para que no entrara el oso. Que son las piedras que están arriba. Sí. Y eso impedía que el oso trepara. No se pudiera, él trepaba, pero llegaba a las chábanas y no se podía agarrar a las chábanas, entonces tenía que bajar otra vez, no le quedaba otra. Dicen que en esta parte de los valles de Alto Sil
había una de las mayores, o hay una de las mayores concentraciones de osos. Sí, esta es una zona muy buena para avistamiento de oso y bueno, como podéis observar, hemos cambiado mucho la temperatura de donde estábamos a donde estamos actualmente, porque hemos bajado sobre 300, 400 metros y se nota la temperatura. El oso indistintamente puede ascender a lo alto de las peñas o puede bajar a la umbría del bosque, en el valle. El oso busca la comida, donde está la comida actualmente. Nacho, ¿cuánto mide la huella de un oso? Bueno, normalmente nosotros medimos de la parte de los dos extremos de fuera, de la mano. Y de 10 centímetros, 10 y medio hacia arriba, más o menos, es un oso adulto ya. ¿Y con esos datos, qué es lo que os dice? Pues que son osos adultos, pero luego hay a veces que van seguidos de osos con crías, entonces también hay que observar que no haya más pisadas más pequeñas, para saber si pueden ir con cría o no, y entonces hay que hacer más observaciones en esos sitios, sobre todo, porque lo que más interesa son las osas con las crías, para saber el censo que pueda haber en esa zona. Aunque sois los más jóvenes de la patrulla, habréis visto, como vuestros compañeros, muchas veces al oso a lo largo del año. Este año, sí. ¿Cuántas veces lo habremos visto? Pues sobre unas 20 veces o así este año. Sí, tranquilamente. ¿Y os da tiempo con los móviles a coger imágenes? Sí, sobre todo en la primavera, que es cuando mejor se ven. Cuando hay osas con crías, son los osos que se mueven menos, sobre todo osas con crías, y sobre todo es cuando están en los acantilados, sobre todo donde sale la hierba más temprana, que es donde salen ellos a comer realmente, en la primavera. ¿Y cuando no andáis a osos, a qué os dedicáis? ¿Qué dedicáis el tiempo libre? Bueno, pues yo en concreto un poco a la familia y también tengo algún vicio como puede ser la apicultura. ¿La apicultura? Que llevamos, bueno, yo eran de mis tíos y luego ya me quedé yo con ellas y bueno, tengo unas pocas para casa y para la familia. ¿Y para el oso? Para el oso, poca. Se lo cerrarás para que no lo coja. Sí, hay que cerrar un poco. ¿Y en tu caso? Pues yo en el mío sigo en el monte, salgo del monte y sigo en el monte. No me negaréis que vuestro trabajo es un privilegio, porque trabajáis en vuestra tierra y defendéis una buena parte de vuestra cultura. Sí, porque bueno, aquí lo que pasa es que estás tan acostumbrado a ver todo este entorno que a lo mejor hay veces que le quitas un poco de importancia, no pero cuando vas fuera y ves otras cosas dices, pues qué bien estoy en el sitio donde resido. Y además os toca defenderlo todo. Sí, por supuesto, encima estar en un trabajo que a mí me apasiona, pues eso para mí es un privilegio. Y encima que me paguen por ello, pues todavía más. Supongo que es una pregunta que os harán todas vuestras amistades. Cuéntame alguna anécdota que hayáis tenido con el oso. Sí, hombre, casi una de las mayores que tuvimos fue cuando empezamos con el oso a trabajar en Matalavilla, que era una osa que, bueno, era un poco delicada porque incluso con el pastor puesto con 2 cercos y todo, pues pasaba las colmenas. Y la verdad que la tuvimos muy cerca de nosotros. Y es una de las cosas que más casi nos acordamos, precisamente porque fue cuando empezamos a trabajar, porque empezamos en el mismo año, y aparte de eso, que la tuvimos pues como a 30 metros de nosotros. Entre los rastros que deja el oso que vosotros seguís habitualmente, el pelo da muchos datos, ¿no? Sí, lo del pelo normalmente cuando encontramos en alambradas o en cerezos, cuando se suben a coger cereza, o en robles que se rascan muchas veces para marcar, pues esos datos los metemos en sobres y se los pasamos a la Junta y hacen genética de eso para saber más o menos la población que pueda haber determinada en un sitio. Y ahora estamos en un clima apacible, pero cuando llega el invierno y llega la nieve, ¿seguís trabajando lo mismo? Sí, pero bueno, en invierno, durante las épocas de nieve, solemos salir a rastrear a ver si encontramos huellas y a ver las zonas por donde están los osos. Es más que nada casi lo que hacemos todo el invierno. Y normalmente donde hay a lo mejor en zonas de robledal, cuando no están invernando todavía, porque bueno, muchos de ellos casi no inviernan. Las osas que van a parir, pues sí, esas inviernan por obligación, pero muchos de ellos que a lo mejor están en zonas donde hay mucho roble y mucha bellota, se concentran osos y en esos sitios, pues si podemos y damos con ellos, pues nos gusta ir a hacer esperas porque se pueden ver los osos fácilmente. Vamos, fácilmente una vez que controlas dónde están esos robles. Volvemos de nuevo con Dani. Él es el jefe de las patrullas oso en Castilla y León. Y lo hacemos al final de una jornada. Y durante uno de esos momentos que para la patrulla es vital, pues se trata de las esperas. Un tiempo largo y paciente donde los miembros de la patrulla observan a distancia los movimientos de la población osera.
Este es uno de los grandes momentos de la patrulla, ¿no? Sí, es el trabajo fundamental que realizan a lo largo del año. Ahí los veis cómo están haciendo una espera de larga distancia para no molestar a los osos en una zona muy buena de alimentación y de refugio por lo quebrado que son esas peñas. Todos coincidís que este es uno de los mejores lugares para las esperas. Sí, es un sitio que les gusta mucho, de mucha querencia, porque ellos ahí se sienten seguros. Además, si observáis, entre las peñas hay árboles de gran tamaño que tienen mucha bellota en esta época y se están alimentando también. Y lo fundamental es que se sienten protegidos. Ningún animal puede trepar como ellos por esas peñas. ¿Hay oseras entre esas peñas? Sí, sí, es una zona de oseras donde sobre todo en primavera venimos a buscar osas. Sin duda todo lo que estamos viendo es un gancho tremendo para los amantes de la naturaleza, los turistas, los senderistas, los montañeros. ¿Todo esto es compatible? Sí, claro que es compatible, pero ahí entramos en uno de los retos de conservación que tenemos de cara al futuro, compatibilizar todas las actividades que se producen en el medio con la conservación del oso. Esas actividades pues son, como ya hemos visto, la ganadería, la apicultura, la caza y, como no, el turismo de observación. Entonces, todo el mundo que venga a visitar Alto Sil debe tener en cuenta las limitaciones y tener en cuenta que hay que respetar siempre las distancias y tener mucho cuidado con no molestar a una especie que queramos o no está en peligro de extinción. ¿Qué horas del día son las más apropiadas o las más rentables para obtener lo que buscáis de la espera, que es controlarles? Los mejores momentos son a primera hora, a la salida del sol, durante unas 2 horas más o menos, y ahora la puesta del sol, pues durante otras 2 horas. Es cuando más se están moviendo los osos y cuando más aprovechamos a tomar nota de su comportamiento y de las interacciones que tienen entre ellos o con otros animales. Dani, no me voy a marchar sin preguntarte por otro contenido del que también eres responsable y al que has dedicado muchos años, que es a la conservación del urogallo. Si estamos en zona osera, está claro. Dicen que también no sé si será el último reducto, pero desde luego, si el urogallo tiene un escenario, es este. En Castilla y León pues estamos ante el Alto Sil también y los Altos Abedulares de Omaña, que son los últimos cantones donde se encuentran los últimos urogallos cantábricos que esperemos que se puedan recuperar. ¿Hacemos lo suficiente en la sociedad actual para garantizar en el futuro la conservación de 2 especies en claro peligro de extinción? Yo creo que se están siguiendo las líneas adecuadas de actuación para las 2 especies, a pesar de que las 2 tienen un comportamiento muy distinto de cara a su conservación. El oso pardo está en la cima de la cadena alimenticia y todo lo que se le haga le está funcionando muy bien. Están mejorando las poblaciones, está expandiéndose su área de ocupación, su área vital. En cambio, el urogallo es totalmente el contrario, con una misma política de reducción de las molestias, de mejora de sus hábitats, pero el comportamiento, como te digo, es totalmente distinto, que podemos remontarnos a hace muchos años probablemente al abandono de los núcleos de población por parte de la población rural, que por un lado favorece la presencia del oso y perjudica a la del urogallo. Muy pronto el paisaje que estamos contemplando ahora durante la espera se va a oscurecer. ¿Esas siluetas de dónde son? ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en la parte más oeste del Alto Sil, en el término municipal de Páramo del Sil, y en los últimos, aquí se puede decir que fueron los últimos reductos del oso pardo en sus peores momentos de conservación. En los años 90 era, junto con la parte asturiana, el último reducto de oso pardo en Castilla y León. Dani, ¿has sentido alguna vez la piel del oso antes de enseñarla? No, nunca. Llegamos al final. Y por fin
los osos aparecen ante nuestros ojos, aunque a larga distancia, tras una jornada siguiendo sus huellas. Así acaba el Arcón de esta semana, que ha ido en busca del oso y ha encontrado en las montañas del Alto Sil otro ejemplo más de la biodiversidad de esta tierra y de esta región, y la población de osos más antigua de la península ibérica, que aquí sigue protegido y custodiado desde hace siglos. Hasta la próxima semana.